¿Quién está realmente tomando tus decisiones hoy? ¿Tú o algo dentro de ti que aprendió a tener miedo? Y cuanto más piensas, más confundido te vuelves. Cuando el corazón está limpio, la dirección aparece. La mayoría de las personas cree que decidir es un proceso mental. Piensan que necesitan analizar todo, calcular todo, prever todo, pero observa lo que realmente ocurre. Cuanto más piensas, más atrapado quedas. Aparece más miedo, surgen más dudas. La mente crea 1000 escenarios, 1000 consecuencias, 1000 peligros, y de repente algo simple se convierte en un laberinto. Y si sigues escuchando hasta el final, entenderás por qué Rumi decía que existe un lugar dentro de ti donde toda decisión ya está clara, y por qué casi nadie logra llegar hasta allí. Rumi observó esto hace siglos. Vivió en el siglo XIII, dentro de la tradición del sufismo, el camino místico del Islam. Y una de las cosas más profundas que mostró no es una técnica para decidir, es algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más difícil. Decía que existe una diferencia entre la voz de la mente y la voz del corazón. La mente habla fuerte, habla rápido, habla con miedo. El corazón habla bajo, habla simple, habla con calma, pero casi nadie escucha al corazón, porque la mente nunca se queda en silencio. Rumi escribió algo que atravesó siglos. Deja de actuar tan pequeño, eres el universo en movimiento extático. Esto no es poesía vacía. En el sufismo, esta frase señala algo directo. Dentro de ti existe una parte que ya sabe, no porque haya analizado, sino porque reconoce. Reconocer es diferente de pensar. Cuando ves a una persona que amas, no necesitas pensar para saber que la amas. Cuando entras en un lugar y sientes que algo no está bien, no necesitas calcular para darte cuenta. Existe dentro de ti un tipo de conocimiento silencioso. Los sufíes llaman a esto qalb, el corazón espiritual. No es el órgano físico, es el centro de la percepción interior. Y Rumi repetía constantemente algo que parece simple, pero es devastador cuando realmente lo comprendes. Decía, lo que buscas te está buscando. Detente un momento y siente esto. Si algo dentro de ti quiere seguir un camino, existe una razón. Si algo dentro de ti siente paz al imaginar una elección, existe una razón. Pero la mente se interpone. La mente pregunta, ¿y si sale mal? ¿Y si pierdo? ¿Y si parezco débil? ¿Y si los demás me juzgan? Y de repente ya no estás escuchando al corazón, estás escuchando al miedo. Y el miedo nunca sabe decidir, porque el miedo siempre quiere seguridad absoluta, y la seguridad absoluta no existe. Por eso tantas personas pasan años paralizadas, relaciones que no saben si deben continuar, trabajos que saben que ya no quieren, pero no tienen el valor de dejar, caminos espirituales que sienten dentro del pecho, pero temen seguir, y entonces viven así, siempre en duda, siempre esperando una señal perfecta, siempre esperando certeza total. Pero Rumi nunca enseñó que la vida funcione así, enseñó otra cosa. Decía que la verdad aparece cuando dejas de luchar contra ella. Existe una historia muy conocida dentro de la tradición sufí sobre esto. Un hombre fue a ver a un maestro espiritual y dijo, no consigo decidir qué camino seguir. El maestro respondió, eso no es verdad. El hombre insistió, realmente no lo sé. Entonces el maestro dijo algo simple, lo sabes, solo que no te gusta la respuesta. Esta es una de las cosas más difíciles de aceptar. Muchas veces ya sabes cuál es la decisión correcta, pero exige valentía, exige desapego, exige cambio, y la mente comienza a negociar. La mente intenta encontrar una salida cómoda, pero el corazón no negocia. El corazón reconoce, y cuando ignoras eso durante mucho tiempo, algo dentro de ti empieza a pesar. Tal vez ya hayas sentido eso, esa extraña sensación en el pecho, como si algo dentro de ti estuviera diciendo, este no es el camino, pero continúas, porque es más fácil, porque es seguro, porque todo el mundo lo hace, y cuanto más tiempo pasa,
más lejos quedas de ti mismo. Rumi hablaba mucho sobre esto. Decía que el mayor sufrimiento humano no es el error, es vivir en contra de tu propia verdad. Porque cuando vives en contra de tu verdad, lo sientes todos los días, en el cuerpo, en la mente, en la energía. Algo parece estar fuera de lugar. En el sufismo existe un concepto llamado fitra. Fitra significa naturaleza original. Es la esencia con la que naciste, antes del miedo, antes de las expectativas de los demás, antes de las máscaras. Esa esencia sabe, reconoce lo que es verdadero, pero la mente crea capas, capas de miedo, capas de condicionamiento, capas de necesidad de aprobación, y esas capas ahogan la voz interior. Por eso Rumi no enseñaba solo a pensar mejor, enseñaba algo mucho más radical: silenciar. Decía algo que se volvió famoso: más allá de las ideas de lo correcto y lo incorrecto, hay un campo, allí me encontrarás. Esta frase es profundamente mal comprendida. No significa que todo sea igual, significa que la verdad profunda no nace de la mente que juzga, nace del corazón que reconoce. Cuando la mente deja de luchar, algo se revela, y aquí es donde muchas personas se sienten incómodas, porque esto exige confiar no en el mundo, confiar en algo dentro de ti. Los sufíes llaman a esto tawakkul. Tawakkul significa confianza profunda en la realidad. No es pasividad, no es abandonar la responsabilidad, es actuar sin ser controlado por el miedo. Rumi vivió esto. No fue solo un poeta, fue un maestro espiritual que guiaba a las personas en ese proceso de despertar interior. Y una de las cosas que más confrontaba era exactamente esto: el apego de la mente al control. La mente quiere preverlo todo, quiere garantizarlo todo, quiere evitar cualquier riesgo, pero la vida real nunca funciona así. Toda decisión verdadera implica atravesar lo desconocido, y es precisamente ahí donde el corazón se revela, cuando no hay garantías, cuando no hay mapas, cuando solo existe la honestidad interior. Existe una frase atribuida a Rumi que aparece en varias traducciones de sus poemas: cuando el alma está lista, el camino aparece. Esto no significa magia, significa alineación. Cuando dejas de mentirte a ti mismo, algo se vuelve claro. Cuando dejas de fingir que no sientes, algo se revela. Cuando dejas de huir, algo dentro de ti empieza a mostrar la dirección. Pero aquí hay una pregunta que casi nadie quiere enfrentar. Si existe esa voz interior, ¿por qué tantas personas nunca la escuchan? ¿Por qué tantas personas viven décadas sin saber qué decisión tomar? ¿Por qué tantas personas viven atrapadas en caminos que claramente no son los suyos? Rumi tenía una respuesta directa para esto, y esa respuesta no es cómoda. Expone algo que tal vez esté ocurriendo dentro de ti en este mismo momento, y que casi nadie tiene el valor de mirar de frente, porque según los maestros sufíes, existe un enemigo silencioso que confunde todas las decisiones humanas. Y si no percibes a ese enemigo, puedes pasar toda una vida creyendo que estás decidiendo, cuando en realidad solo estás reaccionando. Y la pregunta que empieza a surgir ahora es inevitable: ¿quién está realmente tomando tus decisiones hoy? ¿Tú o algo dentro de ti que aprendió a tener miedo? En el sufismo, Rumi y otros maestros hablaban de algo llamado nafs. La palabra nafs puede entenderse como el ego instintivo, esa parte de la mente que vive intentando proteger su propia imagen, su propio confort y su propia seguridad. No es un enemigo en el sentido de algo maligno, pero es una fuerza que tiene un único objetivo: evitar cualquier riesgo que amenace aquello que cree ser. Y aquí comienza el problema que destruye tantas decisiones humanas. El nafs no quiere verdad, el nafs quiere seguridad, y cuando una elección exige crecimiento, cambio o valentía, el nafs entra en acción inmediatamente, crea pensamientos, argumentos, justificaciones y miedos.
Hace parecer que estás siendo prudente, cuando en realidad solo te estás escondiendo. Por eso, tantas personas pasan años diciendo que están pensando lo mejor, cuando en realidad solo están posponiendo su propia verdad. Observa algo dentro de ti ahora mismo. Siempre que aparece una decisión verdadera, viene acompañada de dos sensaciones diferentes. La primera es una claridad simple. No es ruidosa, no es dramática, es casi silenciosa. Es como un reconocimiento sereno que dice, es esto, pero inmediatamente después aparece otra cosa. Un torbellino de pensamientos comienza a surgir, miedos, dudas, escenarios negativos, y entonces la claridad desaparece en medio del ruido. Rumi observaba exactamente este fenómeno dentro del ser humano. Decía que el corazón reconoce rápidamente, pero la mente comienza a negociar, y esa negociación es infinita, porque la mente siempre logra imaginar un nuevo riesgo, un nuevo problema, una nueva razón para esperar un poco más. Y así la persona se va alejando cada vez más de la primera verdad que sintió. Hay algo brutalmente honesto que Rumi revela sobre esto. Muestra que el corazón no es complicado, el corazón es directo, el corazón reconoce lo que es verdadero de la misma forma en que reconoces el calor del sol en el rostro. No necesitas discutir con el sol para saber que está allí, lo sientes. Del mismo modo, existen decisiones en la vida que se reconocen incluso antes de ser explicadas, pero el nafs comienza a crear resistencia. Pregunta, ¿y si esto es un error? Pregunta, ¿y si te arrepientes? Pregunta, ¿y si los demás no lo entienden? Y así, lo que era simple se vuelve pesado. Rumi escribió una frase muy conocida que ha atravesado los siglos. ¿Por qué permaneces en la prisión cuando la puerta está tan abierta? Esa pregunta no trata sobre un lugar físico, trata sobre decisiones. Muchas veces la puerta ya está abierta frente a ti, el camino ya está claro, pero la mente sigue mirando la cerradura imaginaria. Continúa buscando pruebas absolutas, continúa esperando garantías que nunca llegarán, y así permaneces detenido, incluso cuando la salida ya es visible. En el sufismo existe un proceso llamado pulir el corazón. La metáfora es simple y poderosa. Imagina que el corazón es como un espejo. Cuando ese espejo está limpio, refleja la verdad con claridad, pero cuando está cubierto de polvo, todo parece distorsionado. Ese polvo está formado por miedos, condicionamientos, deseos de aprobación e ilusiones sobre quién necesitas ser para ser aceptado. Cada capa de polvo hace más difícil reconocer lo que es verdadero, y entonces empiezas a depender cada vez más de la mente para decidir. Pero la mente, sin el corazón, es como un mapa sin dirección. Rumi insistía constantemente en algo que parece paradójico. Decía que para encontrar claridad necesitas dejar de buscar claridad en la mente. Esto parece extraño al principio, porque hemos sido entrenados para creer que pensar más lo resuelve todo. Pero observa tu propia experiencia. ¿Cuántas decisiones importantes de tu vida realmente surgieron después de 1000 análisis? ¿Y cuántas veces la decisión verdadera apareció primero como una sensación simple, antes de cualquier explicación? Esa sensación es el inicio de la voz interior, pero es frágil cuando la mente está llena de ruido. Por eso los sufíes desarrollaron prácticas de silencio interior. Una de las más conocidas es el dhikr, que significa recuerdo. El dhikr es una práctica de repetición consciente del nombre de Dios o de palabras sagradas, no como un ritual vacío, sino como una forma de aquietar la mente. Cuando la mente se desacelera, algo comienza a emerger de forma natural. No es una voz literal, se parece más a una percepción clara. Es como si el camino empezara a iluminarse desde dentro. Y muchas personas relatan que, en ese estado, decisiones que antes parecían imposibles se vuelven simples. Rumi también hablaba del peligro de buscar respuestas fuera de uno mismo.
Decía, ayer era inteligente, por eso quería cambiar el mundo. Hoy soy sabio, por eso me estoy cambiando a mí mismo. Esta frase señala algo fundamental. La mayoría de las personas intenta resolver la confusión externa sin mirar la confusión interna. Buscan señales en todas partes, opiniones, consejos, tendencias, expectativas sociales. Pero cuanto más voces externas entran, más distante queda la voz interior. Existe un momento específico en el que la decisión verdadera empieza a aparecer. Ese momento ocurre cuando dejas de preguntar ¿qué me va a proteger? Y comienzas a preguntar ¿qué es verdadero? Estas dos preguntas conducen a caminos completamente diferentes. La primera nace del miedo, la segunda nace de la autenticidad. Y la autenticidad tiene un precio. Exige que aceptes la posibilidad de perder cosas que antes parecían seguras. Rumi no romantizaba este proceso. Sabía que seguir al corazón puede ser incómodo, puede exigir que abandones identidades antiguas, puede exigir que digas no a caminos que otras personas esperaban que siguieras, puede exigir que enfrentes periodos de incertidumbre, pero también decía algo que lo cambia todo cuando realmente lo comprendes. Decía que el dolor de vivir contra tu verdad siempre es mayor que el dolor de atravesar lo desconocido. Tal vez ya hayas vivido esto, tal vez hayas sentido esa inquietud que aparece cuando estás viviendo algo que no corresponde a tu esencia. Al principio es sutil, una leve incomodidad, un pensamiento ocasional, pero con el tiempo crece. El cuerpo comienza a sentir cansancio, la mente comienza a sentir confusión y el alma comienza a pedir cambio. Muchas personas intentan ignorar esto durante años, pero la verdad tiene una forma extraña de seguir llamando. Rumi usaba con frecuencia la metáfora de la música interior. Decía que cada ser humano lleva dentro una melodía única. Esa melodía representa la verdad de tu existencia. Cuando vives alineado con esa melodía, existe una sensación de flujo. Las cosas no necesariamente se vuelven fáciles, pero tienen sentido. Existe una coherencia interior. Pero cuando vives intentando tocar la música de otra persona, algo dentro de ti comienza a desafinar. Y entonces surge la pregunta más importante de todas. Si esa melodía existe dentro de ti, ¿por qué tantas personas pasan toda su vida sin oírla claramente? La respuesta que dan los maestros sufíes es simple y brutal, porque escuchar exige valentía. Escuchar significa aceptar lo que aparece, y muchas veces lo que aparece pide transformación, pide desapego, pide cambio de dirección. Rumi hablaba de esto con una imagen muy poderosa. Decía que la verdad es como un río que corre dentro del corazón. Puedes intentar represar ese río durante un tiempo. Puedes construir muros. Puedes desviar el flujo. Pero el agua siempre encuentra un camino. Y cuanto más intentas bloquearla, más presión se acumula. Hasta que un día algo se rompe. Por eso algunas personas viven momentos de despertar repentino. Después de años ignorando las señales interiores, algo ocurre, una crisis, un encuentro, un momento de silencio profundo, y de repente la claridad aparece de forma casi innegable, no porque algo nuevo haya surgido, sino porque lo que siempre estuvo allí finalmente fue escuchado. Pero hay algo aún más profundo escondido dentro de esta enseñanza de Rumi, algo que cambia completamente la forma en que ves las decisiones, porque según los sufíes, la decisión correcta no surge solo cuando piensas mejor, surge cuando te conviertes en alguien diferente interiormente. Y esto abre una pregunta inquietante. ¿Y si el problema nunca fue la falta de respuestas? ¿Y si el verdadero problema es que tu mente aún no está lo suficientemente silenciosa para reconocerlas? ¿Y si el problema nunca fue la falta de respuestas? ¿Y si el verdadero problema es que tu mente aún no está lo suficientemente silenciosa para reconocerlas? Detente un momento y observa la forma en que las decisiones aparecen dentro de ti.
No hablo de decisiones pequeñas, como elegir qué comer o qué ropa usar. Hablo de las decisiones que realmente moldean tu vida, relaciones, caminos profesionales, elecciones espirituales, cambios de dirección. Estas decisiones casi nunca surgen como un cálculo frío. Primero aparecen como un movimiento interior, una sensación, una atracción silenciosa, o a veces como una incomodidad que insiste en permanecer. El problema es que inmediatamente después de esa primera señal, la mente entra en escena, y cuando la mente entra, no quiere solo entender, quiere controlar, quiere transformar algo vivo en algo predecible. Rumi observaba este movimiento con una claridad brutal. Decía que la mente es como un comerciante que intenta negociar con todo. Pesa, mide, compara, calcula. El comerciante quiere ganancia y seguridad, pero el corazón no es un comerciante. El corazón es un viajero. Se mueve hacia lo que es verdadero, incluso cuando el camino no está completamente visible. Y esa diferencia crea un conflicto profundo dentro de muchas personas. Una parte quiere seguridad, otra parte quiere autenticidad, una parte quiere evitar cualquier riesgo, otra parte siente que permanecer donde está ya se ha convertido en un riesgo mayor. Ese conflicto es el lugar donde tantas decisiones quedan atrapadas. Existe una frase atribuida a Rumi que atraviesa este tema como una hoja afilada. Escribió: "Ve hacia donde te sientas más vivo". Esta frase parece demasiado simple, casi infantil, pero cuando realmente miras tu vida, se vuelve perturbadora, porque muchas personas saben exactamente dónde se sienten más vivas, y aún así no van hacia allí, permanecen donde se sienten seguras, donde son aceptadas, donde son comprendidas por los demás, y lentamente comienzan a alejarse de su propia vitalidad. La vida sigue ocurriendo a su alrededor, pero algo dentro de ellas se vuelve más silencioso cada año. Rumi decía que el alma humana posee una especie de brújula interior. Esa brújula no apunta hacia la comodidad, apunta hacia la verdad. A veces esos dos caminos coinciden, pero muchas veces no. La brújula apunta hacia lo que tiene sentido para tu esencia, no hacia lo que es más fácil explicar al mundo. Y es aquí donde la valentía comienza a entrar en la historia, porque reconocer esa dirección es solo el primer paso. El segundo paso es aceptar lo que esa dirección exige. En el sufismo existe una palabra muy importante, llamada Sideku, que significa sinceridad profunda. No es solo ser honesto con los demás, es ser honesto contigo mismo, es mirar hacia adentro y dejar de fingir que no sientes lo que sientes. Muchas decisiones permanecen confusas porque la persona todavía está intentando convencerse de algo que, en el fondo, ya sabe que no es verdadero. La mente crea argumentos elegantes, explicaciones racionales, justificaciones sociales, pero el corazón continúa enviando pequeñas señales, pequeñas incomodidades, pequeños llamados. Tal vez ya hayas sentido esto en momentos muy específicos, esa sensación de que algo dentro de ti está intentando decir algo, no como una frase clara, sino como un impulso silencioso. A veces aparece como un entusiasmo inesperado por un camino. A veces aparece como una resistencia profunda a algo que todos dicen que es normal. Estas señales no son locura. En el sufismo se ven como movimientos de la conciencia más profunda intentando alinear tu vida con tu esencia. Pero existe un obstáculo poderoso en este proceso: el miedo a perder. Miedo a perder seguridad, estatus, aprobación, estabilidad. El nafs, ese ego instintivo que mencionamos antes, entra inmediatamente en alerta. Comienza a pintar escenarios sombríos, convierte cada posibilidad en una amenaza, y entonces comienzas a sentir que quizás sea mejor permanecer donde estás, quizás sea mejor esperar un poco más, quizás sea mejor no tocar eso ahora, y así pasa más tiempo. Rumi veía esto suceder
constantemente con las personas a su alrededor y utilizaba una imagen fuerte para describir ese momento. Decía que muchos seres humanos viven como pájaros que nacieron en jaulas. La puerta de la jaula puede incluso estar abierta, pero el pájaro ya se ha acostumbrado a ese espacio. El cielo parece demasiado grande, demasiado incierto, demasiado aterrador. Entonces permanece allí, incluso teniendo alas. Cuando comienzas a mirar tu propia vida con honestidad, algo curioso ocurre. Algunas decisiones que parecían imposibles empiezan a revelar una simplicidad inesperada, no porque las consecuencias hayan desaparecido, sino porque empiezas a darte cuenta de que la claridad no estaba en la mente, estaba escondida detrás del miedo. Cuando el miedo es visto con lucidez, pierde parte del poder que tenía. Rumi recordaba con frecuencia que la vida es movimiento. Todo está cambiando todo el tiempo. El intento de congelar todo en una seguridad absoluta es una ilusión. Y cuando intentas vivir dentro de esa ilusión, algo dentro de ti comienza a contraerse. La energía de la vida quiere fluir, quiere crecer, quiere explorar. Cuando ese flujo es bloqueado por un miedo constante, aparece una extraña sensación de estancamiento. Tal vez ya hayas observado personas que parecen vivas de una manera diferente, no necesariamente más ricas, ni más famosas, ni más exitosas a los ojos del mundo, pero hay algo en ellas que transmite presencia, una especie de alineación interior. Estas personas también enfrentan dificultades, pero existe una sensación de dirección. Saben por qué están caminando por ese camino. Rumi sugería que esa diferencia no proviene de una inteligencia superior, proviene de la escucha interior. Algunas personas aprendieron a respetar las señales del corazón. No esperan garantías perfectas. Observan la dirección que parece verdadera y comienzan a caminar. Y algo interesante sucede cuando eso ocurre. Pequeñas coincidencias empiezan a aparecer, encuentros inesperados, oportunidades que parecen surgir en el momento justo. Los sufíes llaman a esto baraka, una especie de flujo de bendición o alineación que surge cuando la persona camina en armonía con su verdad. Esto no significa que todo se vuelva fácil. Al contrario, muchas veces el camino auténtico exige un esfuerzo real, pero existe una diferencia enorme entre el esfuerzo que construye vida y el esfuerzo que solo mantiene una máscara. Cuando estás alineado con tu esencia, incluso los desafíos parecen tener sentido. Existe una coherencia interior que sostiene el movimiento, pero aquí surge una cuestión que puede ser incómoda de enfrentar. Si esta claridad interior realmente existe, ¿por qué tantas personas siguen ignorándola incluso cuando comienzan a percibirla? ¿Por qué alguien sentiría el llamado de un camino y aún así elegiría quedarse quieto? La respuesta vuelve nuevamente al mismo punto: el miedo a la transformación. Transformación significa dejar partes antiguas de ti atrás, identidades antiguas, historias antiguas, papeles antiguos, y el ego muchas veces prefiere permanecer en una prisión conocida antes que atravesar una libertad desconocida. Rumi hablaba de esto de forma directa. Decía que el alma desea expansión, pero el ego desea estabilidad. Este conflicto acompaña al ser humano en cada gran decisión. Cuando comienzas a percibir ese conflicto con claridad, algo dentro de ti cambia. Empiezas a ver los pensamientos con más distancia. En lugar de creer cada miedo que aparece, comienzas a preguntarte: ¿esto es realmente verdad? ¿O es solo mi miedo intentando mantener todo como está? Esta pregunta simple puede abrir espacio para algo nuevo, y en ese espacio comienza a surgir una percepción diferente. Te das cuenta de que la decisión correcta no es necesariamente la que promete más comodidad inmediata. Muchas veces es la que trae más verdad, más coherencia, más alineación con aquello que sientes profundamente.
Esta percepción cambia la forma en que observas tus elecciones. Rumi decía que cuando el corazón comienza a despertar, se vuelve como un imán. Empieza a atraer experiencias que corresponden a tu verdadera naturaleza. Pero para que eso ocurra, primero es necesario un acto de valentía, el acto de reconocer aquello que realmente sientes, incluso si todavía no sabes exactamente cómo actuar a partir de ello. Y entonces surge un momento silencioso dentro de la conciencia humana, un momento en que la pregunta deja de ser ¿qué decisión es más segura? Y pasa a ser ¿qué decisión es más verdadera para quien realmente soy? Esa pregunta lo cambia todo, porque desplaza el centro de la decisión de la mente hacia el corazón. Y cuando ese cambio ocurre, algo muy sutil comienza a revelarse dentro de ti, un tipo de señal que muchas personas ignoran durante años, pero que en realidad siempre ha estado allí mostrando la dirección. Y la pregunta que comienza a surgir ahora es casi inevitable. Si esa señal siempre ha estado dentro de ti, ¿por qué parece tan difícil reconocerla cuando la decisión realmente importa? Si esa señal siempre ha estado dentro de ti, ¿por qué parece tan difícil reconocerla cuando la decisión realmente importa? La respuesta es más simple y más incómoda de lo que la mayoría de las personas imagina, porque cuando la decisión realmente importa, toca directamente el miedo más profundo del ser humano, el miedo a cambiar quién cree que es. Las decisiones pequeñas no amenazan tu identidad, pero las decisiones verdaderas lo hacen inmediatamente. Cuestionan tu rutina, tus certezas, tu papel en el mundo, y el ego entra en alerta total. La mente empieza a hablar más fuerte, más rápido, más urgente, y en medio de todo ese ruido, la señal silenciosa del corazón se vuelve casi imposible de escuchar. Rumi hablaba con frecuencia de esta diferencia entre ruido y verdad. Decía que la verdad rara vez grita, susurra, y esto parece un problema en el mundo moderno, porque estamos acostumbrados a prestar atención solo a lo que es alto, urgente y dramático. Pero la dirección del alma funciona de manera opuesta. Aparece como una calma inesperada en medio de la confusión. A veces como una sensación de alivio cuando imaginas un determinado camino. A veces como una resistencia extraña cuando intentas seguir un camino que todos dicen que es el correcto. Observa esto dentro de ti. Cuando piensas en una decisión que realmente sientes como verdadera, algo ocurre en el cuerpo. La respiración cambia, los hombros se relajan, existe una sensación de expansión, incluso si al mismo tiempo hay miedo. Esa mezcla de miedo con expansión es una de las señales más curiosas de la decisión verdadera, porque el alma reconoce la dirección, pero el ego aún está asustado por el movimiento. Los maestros sufíes observaban mucho el cuerpo por esta razón. Decían que el cuerpo muchas veces percibe la verdad antes que la mente. La mente puede ser engañada por argumentos, opiniones y expectativas sociales, pero el cuerpo reacciona de forma más directa. Cuando algo está profundamente desalineado con tu esencia, el cuerpo comienza a mostrar señales: cansancio inexplicable, peso en el pecho, sensación constante de tensión. Es como si todo el organismo estuviera intentando avisar que algo no está en armonía. Rumi utilizaba una metáfora poderosa para explicar esto. Decía que el ser humano es como un instrumento musical. Cuando el instrumento está afinado, cada nota suena clara, pero cuando algo está desafinado, incluso las notas correctas producen incomodidad. La vida funciona de la misma manera. Cuando tus decisiones están alineadas con tu esencia, existe una sensación de coherencia interior. Pero cuando insistes en caminos que no son los tuyos, la música de tu vida comienza a sonar extraña, y muchas personas pasan años intentando ignorar ese sonido extraño. Intentan convencerse de que es normal vivir con esa sensación de desconexión,
Después de todo, muchas personas a su alrededor también parecen vivir así, pero dentro de la tradición sufí existe una enseñanza muy directa. El corazón humano no fue hecho para vivir desconectado de su propia verdad. Cuando eso ocurre, la vida pierde intensidad, los colores parecen más apagados, el entusiasmo desaparece lentamente. Rumi decía que el alma humana posee una capacidad natural para reconocer aquello que la acerca a su propio origen. En el sufismo, ese origen se ve como la presencia divina dentro de cada ser humano, no como algo externo, sino como la chispa de conciencia que da vida a todo. Cuando te acercas a decisiones que honran esa chispa, aparece una sensación de proximidad con algo mayor. Cuando te alejas, aparece una sensación de vacío. Tal vez ya hayas sentido ese vacío en algún momento de tu vida. Todo parecía funcionar por fuera, pero por dentro algo parecía fuera de lugar. Ese vacío no significa fracaso. Muchas veces es una señal de que tu alma está pidiendo un realineamiento. Es como una alerta silenciosa diciendo que algo necesita cambiar. Rumi no veía ese vacío como un problema, lo veía como una invitación a volver a escuchar lo que fue ignorado durante demasiado tiempo. Muchas personas tienen miedo de ese momento porque obliga a mirar elecciones antiguas con honestidad, pero al mismo tiempo abre una enorme posibilidad de transformación. Cuando alguien empieza a escuchar estas señales con más atención, algo interesante sucede. La confusión comienza a disminuir, no porque la vida se vuelva más simple, sino porque la persona empieza a confiar más en su propia percepción interior. Deja de buscar aprobación constante afuera, y ese cambio altera completamente la forma en que se toman las decisiones. Rumi decía que la mayor prisión del ser humano no son las circunstancias externas, es la dependencia de aprobación. Mientras tus decisiones dependan de la validación constante de los demás, la claridad interior queda bloqueada, porque no estás preguntando qué es verdadero, sino qué será aceptado. Y esas dos preguntas conducen a caminos completamente diferentes. Existe un momento específico en el que la claridad interior empieza a ganar fuerza. Ese momento ocurre cuando decides dejar de mentirte a ti mismo. Parece simple, pero es extremadamente difícil, porque todos creamos pequeñas historias para justificar elecciones que no corresponden a nuestra verdad. Estas historias nos protegen temporalmente del malestar, pero también nos alejan de la dirección real. Rumi decía que la sinceridad con uno mismo es una de las mayores formas de valentía espiritual. Afirmaba que el camino sufí comienza cuando la persona deja de fingir que no siente lo que siente, cuando deja de negar el llamado interior. Y ese momento puede ser desconcertante, porque muchas veces revela caminos que exigen cambios profundos. Pero hay algo curioso en este proceso. Cuando la persona finalmente admite para sí misma lo que realmente siente, una enorme parte de la confusión desaparece. La energía que antes se utilizaba para sostener la negación se libera, y esa energía empieza a alimentar la claridad. Rumi recordaba con frecuencia que la verdad interior no necesita ser gritada para existir, solo necesita ser reconocida. Una vez reconocida, comienza a influir en tus elecciones de forma natural. Empiezas a notar que ciertas decisiones se vuelven imposibles de ignorar, no porque alguien te haya ordenado tomarlas, sino porque seguir evitándolas ya se ha vuelto más doloroso. Ese punto es una división silenciosa en la vida de muchas personas. Es el momento en que la pregunta cambia nuevamente. En lugar de preguntar ¿qué debo hacer?, la persona comienza a preguntar ¿qué estoy evitando ver? Esa pregunta abre puertas interiores que antes estaban cerradas. Y cuando esas puertas comienzan a abrirse, ocurre algo muy extraño. Decisiones que antes parecían gigantes empiezan a parecer inevitables, no porque sean fáciles, sino porque empiezas a sentir
que ya no existe otro camino que sea verdadero. Rumi decía que el alma humana siempre busca volver a su fuente, y cada decisión auténtica es un pequeño paso en esa dirección. Cada elección basada en la verdad interior fortalece la conexión con esa fuente. Cada elección basada solo en el miedo debilita esa conexión. Esto no significa que nunca sentirás miedo. El miedo siempre aparece cuando algo importante está sucediendo, pero la diferencia está en quién conduce el movimiento. Si el miedo conduce, la vida se contrae. Si la verdad conduce, la vida se expande. Y aquí surge un punto profundamente intrigante en las enseñanzas de Rumi, porque según él, cuando una persona comienza a seguir esta expansión interior, algo muy inesperado empieza a ocurrir, algo que cambia completamente la forma en que las decisiones aparecen en la vida, porque llega un momento en que te das cuenta de que no solo estás eligiendo el camino, parece que el propio camino comienza a elegirte. Parece que el propio camino comienza a elegirte. Esta frase puede sonar extraña a primera vista, pero dentro del sufismo señala una experiencia muy concreta que muchas personas empiezan a percibir cuando comienzan a escuchar al corazón con más honestidad. Al comienzo de la vida, casi todas las decisiones parecen venir solo de la mente. Analizas, comparas, calculas. Todo parece depender exclusivamente de tu esfuerzo mental. Pero cuando alguien comienza a alinear sus elecciones con la verdad interior, algo curioso empieza a suceder. La vida comienza a responder de una manera diferente. Pequeñas coincidencias aparecen, personas surgen en el momento justo. Información aparece exactamente cuando es necesaria. Los sufíes no llaman a esto suerte, lo llaman sincronía con el camino. Rumi lo describía de una manera muy simple. Decía que cuando das un paso verdadero hacia aquello que tu alma reconoce, el universo da varios pasos hacia ti. No es magia en un sentido superficial, es alineación. Cuando tu energía interior deja de luchar contra su propia dirección, la vida empieza a fluir de otra manera. Y muchas personas relatan que decisiones que antes parecían bloqueadas comienzan a abrir puertas inesperadas. Pero hay un detalle muy importante aquí. Ese flujo no aparece cuando alguien solo está persiguiendo deseos superficiales. Aparece cuando la decisión está conectada con algo más profundo dentro de la persona. Rumi hablaba con frecuencia de que el corazón humano posee una conexión directa con el misterio de la existencia. Cuando alguien empieza a vivir en armonía con esa conexión, algo dentro de la realidad parece responder. En el sufismo existe una palabra llamada Tawfik, que puede entenderse como ayuda divina en el camino. No significa que la persona se vuelva especial o privilegiada. Significa que cuando alguien camina hacia la verdad, ciertas fuerzas de la vida comienzan a cooperar con ese movimiento. Muchas veces, esto se manifiesta como oportunidades inesperadas o encuentros significativos. Tal vez ya hayas vivido momentos así sin darte cuenta. Ese encuentro casual que cambió tu dirección, esa conversación inesperada que trajo claridad, ese libro que apareció exactamente cuando necesitabas una respuesta. Estos eventos muchas veces parecen coincidencias, pero dentro de la tradición sufí se ven como señales de alineación. Rumi creía profundamente que la vida posee una inteligencia mayor que nuestra mente puede comprender. La mente humana intenta organizar todo en explicaciones lineales, pero la realidad es mucho más vasta que eso. Cuando intentas controlar cada detalle del futuro, te cierras a esa inteligencia mayor. Pero cuando comienzas a caminar con confianza interior, algo nuevo se vuelve posible. Eso no significa abandonar la responsabilidad ni actuar de forma impulsiva. Al contrario, significa actuar con presencia y honestidad. Significa escuchar al corazón, observar las señales de la vida
y caminar con conciencia. Ese equilibrio entre la escucha interior y la acción en el mundo es uno de los pilares del camino sufí. Rumi recordaba con frecuencia que el camino espiritual no es una fuga de la vida, es una forma más profunda de vivir dentro de ella. Tomar decisiones auténticas no significa escapar de las responsabilidades humanas, significa llevar más verdad dentro de ellas. Cuando alguien vive de esta manera, incluso las tareas más simples adquieren significado, pero hay algo que sucede antes de que esta sincronía comience a aparecer, algo que muchas personas evitan enfrentar. Antes de que el camino empiece a responder, normalmente existe un periodo de incertidumbre, un periodo en el que necesitas actuar sin garantías claras. Ese momento es extremadamente desafiante, porque la mente quiere pruebas antes de moverse. Rumi hablaba de esto usando la imagen de atravesar un desierto. Al comienzo de la travesía todavía puedes ver el lugar de donde vienes. El pasado aún está visible, pero el destino todavía no aparece claramente en el horizonte. Ese espacio entre lo conocido y lo nuevo es donde muchas personas se rinden. Regresan hacia atrás porque lo desconocido parece demasiado aterrador. Pero los sufíes enseñan que ese desierto es una parte esencial de la transformación. Es en el desierto donde el ego pierde fuerza. Es en el desierto donde comienzas a confiar en algo más allá del control mental. Y es en ese espacio donde el corazón empieza a volverse más sensible a las señales de la vida. Rumi describió esto en muchos de sus poemas. Hablaba de la necesidad de atravesar momentos de vacío e incertidumbre para que algo nuevo pudiera nacer. Sin ese proceso, la persona continúa viviendo solo dentro de las estructuras antiguas de la mente. El cambio verdadero rara vez ocurre dentro de la zona de confort. Cuando alguien acepta atravesar ese espacio de transformación, algo curioso comienza a suceder. La persona empieza a percibir que muchas de las cosas que antes parecían fundamentales eran solo hábitos mentales. Miedos antiguos comienzan a perder intensidad. Las expectativas sociales empiezan a parecer menos importantes. En ese punto, la relación con las decisiones cambia completamente. En lugar de preguntar, ¿cómo puedo evitar cualquier error?, la persona comienza a preguntar, ¿cómo puedo vivir con más verdad? Ese cambio de pregunta altera la calidad de las elecciones. La decisión deja de ser solo un cálculo y se convierte en una expresión de la propia esencia. Rumi creía que cada ser humano posee una misión única dentro de la existencia. No necesariamente una misión grandiosa en un sentido social, sino una forma única de expresar la vida. Cuando alguien comienza a reconocer esa misión interior, las decisiones empiezan a organizarse a su alrededor. Pero esa misión rara vez aparece como una idea clara al principio. Se revela poco a poco, a través de las elecciones que la persona va haciendo. Cada decisión verdadera acerca a la persona a su propia naturaleza. Cada decisión basada solo en el miedo crea más distancia. Por eso Rumi insistía tanto en la importancia de escuchar al corazón con honestidad. Sabía que la claridad no surge de una sola vez, aparece en capas. Primero, como un pequeño presentimiento, después, como una intuición más fuerte, y finalmente, como una convicción tranquila. Cuando esa convicción aparece, algo dentro de ti cambia profundamente. La decisión deja de parecer una obligación, se vuelve casi inevitable. Te das cuenta de que seguir ese camino no es solo una elección posible, es la única elección que tiene sentido para quien realmente eres. Y es en ese punto donde muchas personas empiezan a notar algo sorprendente. La vida, que antes parecía llena de confusión, empieza a ganar dirección. Las decisiones dejan de ser laberintos interminables. Se convierten en pasos naturales dentro de un camino que empieza a revelarse. Pero hay un detalle fascinante que Rumi también mencionaba. Incluso cuando alguien comienza a vivir alineado con su verdad,
Las decisiones no desaparecen. Lo que cambia es la forma en que aparecen. Dejan de presentarse como dudas paralizantes y empiezan a surgir como invitaciones a crecer. Y eso plantea una pregunta muy profunda que tal vez nunca hayas considerado antes. ¿Y si el verdadero objetivo de las decisiones en tu vida nunca fue solo elegir entre opciones? ¿Y si cada decisión siempre fue, en realidad, una invitación para que te conviertas en quien realmente eres? ¿Y si cada decisión siempre fue, en realidad, una invitación para que te conviertas en quien realmente eres? Detente un instante y siente el peso de esta idea. Tal vez hayas pasado años creyendo que las decisiones son solo elecciones prácticas de la vida. Elegir caminos, elegir personas, elegir oportunidades. Pero dentro de la visión profunda del sufismo, cada decisión tiene un papel mucho mayor. Cada decisión revela algo sobre quién te estás convirtiendo, no solo sobre lo que haces en el mundo, sino sobre quién estás permitiendo ser por dentro. Y eso cambia completamente la forma en que miras tus dudas, porque cuando una decisión aparece frente a ti, casi siempre trae dos fuerzas opuestas. Una fuerza te empuja hacia lo conocido, hacia aquello que ya fue probado, aprobado, aceptado, y otra fuerza te empuja hacia algo que aún no tiene una forma clara, algo que parece vivo, pero incierto. El problema es que la mayoría de las personas fue entrenada para confiar solo en la primera fuerza. Lo conocido parece seguro, lo nuevo parece peligroso. Pero Rumi decía algo que desafía completamente esta lógica. Decía que aquello que verdaderamente te pertenece muchas veces aparece primero como algo desconocido, no porque sea extraño a tu esencia, sino porque aún no has tenido el valor de vivirlo plenamente. Existe una parte de tu vida que ya conoces muy bien. Es la parte moldeada por las expectativas, por la cultura, por las reglas del ambiente en el que creciste. Pero existe otra parte que tal vez aún no has explorado. Esa parte desconocida es donde vive gran parte de tu verdad. Y cada vez que una decisión importante aparece, esas dos partes comienzan a dialogar dentro de ti. La parte conocida dice: quédate donde estás, aquí es seguro. La parte desconocida dice: hay más vida del otro lado. Y es en ese punto donde muchas personas quedan paralizadas. Rumi decía que el ser humano vive entre dos mundos, un mundo hecho de hábitos y un mundo hecho de posibilidades. El primero es cómodo porque ya es familiar. El segundo es aterrador porque aún no ha sido experimentado. Pero la transformación siempre ocurre cuando alguien tiene el valor de atravesar esa frontera. Existe un momento silencioso dentro de la conciencia humana en el que algo comienza a cambiar. Es cuando percibes que seguir viviendo solo dentro de lo conocido ya no trae la misma sensación de vida. Algo dentro de ti empieza a pedir más espacio, más verdad, más autenticidad, y esa sensación no desaparece fácilmente. Al principio aparece como una inquietud leve, una pregunta que surge de vez en cuando. Después empieza a aparecer con más frecuencia. Comienzas a notar que ciertas cosas que antes parecían suficientes ya no satisfacen de la misma manera. Ese es uno de los primeros signos de que algo dentro de ti está despertando. Rumi veía ese despertar como un llamado del alma, no un llamado dramático o sobrenatural, sino un movimiento natural de la conciencia humana buscando expansión. Cuando ese llamado aparece, las decisiones empiezan a adquirir un peso diferente. Dejan de ser solo elecciones externas y se convierten en respuestas a algo interno. Tal vez ya hayas percibido esto en momentos específicos de tu vida. Esa sensación de que una elección aparentemente simple lleva un significado mucho mayor. Como si algo dentro de ti estuviera diciendo que ese momento importa más de lo que parece. Esa sensación no proviene de la lógica, proviene de la profundidad de la experiencia humana.
Rumi creía que cada ser humano lleva dentro de sí un potencial único de expresión, algo que solo esa persona puede traer al mundo, pero ese potencial no aparece automáticamente, se revela a través de las decisiones que tienes el valor de tomar a lo largo de la vida. Cada decisión basada en la verdad interior fortalece ese potencial. Cada decisión basada solo en el miedo debilita esa conexión, y con el tiempo esa diferencia empieza a hacerse visible en la forma en que la persona vive. Algunas personas parecen cada vez más vivas, presentes y conectadas con su esencia. Otras parecen cada vez más atrapadas en rutinas que ya no tienen sentido. Rumi observaba esto con mucha atención. Decía que el alma humana tiene una tendencia natural a crecer, así como una planta crece hacia la luz. Pero si la planta está atrapada en un ambiente cerrado, puede pasar mucho tiempo sin darse cuenta de que existe un sol afuera. Las decisiones importantes de la vida son como pequeñas aperturas en ese ambiente cerrado. Cada una de ellas permite que un poco más de luz entre en tu conciencia, pero para que eso suceda, necesitas estar dispuesto a mirar esa luz, incluso si revela partes de tu vida que necesitan cambiar. Muchas personas evitan ese momento porque exige una honestidad radical, honestidad sobre lo que realmente desean, honestidad sobre lo que realmente sienten, honestidad sobre lo que ya no corresponde a su verdad. Esta honestidad puede ser incómoda al principio, pero también es profundamente liberadora. Rumi decía que la verdad interior no necesita ser creada, ya existe. Lo que necesita ser removido son las capas de miedo, condicionamiento y expectativa que la ocultan. Cuando esas capas comienzan a caer, la claridad aparece casi de manera natural. En ese punto ocurre algo muy interesante con las decisiones. Dejan de parecer un campo de batalla interno. En lugar de luchar contra ti mismo, empiezas a sentir una dirección más coherente, no porque todas las dudas desaparezcan, sino porque algo más profundo empieza a guiar el movimiento. Esa orientación interior no funciona como un manual detallado, funciona más como una sensación de alineación, un tipo de paz que aparece cuando te acercas a un camino verdadero, incluso si ese camino aún tiene desafíos, lleva una sensación de autenticidad. Y cuando alguien empieza a vivir con ese tipo de alineación, algo cambia en la forma en que el mundo responde. Las relaciones comienzan a reorganizarse, las oportunidades empiezan a reflejar mejor la verdad de la persona, incluso la energía con la que camina por la vida se transforma. Rumi veía esto como un proceso de recuerdo. Decía que el ser humano está constantemente intentando recordar quién es realmente. Cada decisión verdadera es un paso en ese recuerdo. Cada momento de valentía te acerca un poco más a tu propia esencia. Pero hay un punto extremadamente importante en este proceso que muchas personas no perciben al principio. Seguir la verdad interior no significa que el camino siempre será cómodo. Muchas veces exige atravesar fases de duda, cambio y crecimiento intenso. Y es precisamente en ese momento cuando algo muy profundo sucede dentro de la conciencia humana. Porque cuando continúas caminando incluso sin garantías completas, una nueva forma de confianza comienza a nacer. Y esa confianza plantea una pregunta poderosa que empieza a resonar dentro de ti. Si tu alma siempre ha sabido la dirección, ¿cuántas decisiones de tu vida has tomado solo para evitar escuchar esa verdad? Tal vez ahora algo esté ocurriendo dentro de ti mientras escuchas todo esto. Tal vez haya surgido un recuerdo. Tal vez una decisión antigua esté regresando a tu mente. Tal vez exista algo que has estado evitando mirar directamente desde hace mucho tiempo. Y eso no es coincidencia. Cuando alguien entra en contacto con verdades profundas, la mente comienza a traer a la superficie aquello que estaba oculto, no para atormentarte, sino para revelar algo que ya estaba esperando ser visto.
Muchas personas pasan años intentando ignorar ciertos llamados interiores. Siguen viviendo, trabajando, relacionándose, cumpliendo papeles. Por fuera, todo parece funcionar, pero por dentro existe una sensación constante de que algo no está completamente alineado. Esa sensación no es debilidad, es la conciencia intentando despertar. Rumi hablaba de este momento como el inicio de un cambio silencioso. Decía que el despertar del alma rara vez comienza con grandes acontecimientos dramáticos. La mayoría de las veces comienza con una pregunta simple que se repite dentro de ti. ¿Esto realmente es quien soy? Esta pregunta puede parecer pequeña, pero tiene el poder de abrir enormes puertas dentro de la conciencia. Cuando esta pregunta comienza a aparecer con frecuencia, la vida deja de parecer automática. Empiezas a observar tus decisiones con más atención. Caminos que antes parecían obvios comienzan a parecer cuestionables, y caminos que antes parecían imposibles comienzan a parecer curiosamente atractivos. Esto ocurre porque algo dentro de ti comienza a recuperar su sensibilidad original. Antes de todas las capas de condicionamiento, expectativas y miedo, el ser humano posee una capacidad natural de reconocer lo que es verdadero. Esa capacidad nunca desaparece por completo, solo queda sofocada. Rumi comparaba este proceso con limpiar un espejo antiguo. Durante años, el espejo puede quedar cubierto de polvo. Lo miras y casi no ves ningún reflejo, pero cuando comienzas a limpiarlo lentamente, ocurre algo curioso. El reflejo siempre estuvo allí. No necesitaba ser creado, solo necesitaba ser revelado. Lo mismo sucede con la claridad en las decisiones. La respuesta muchas veces ya está dentro de ti, pero queda escondida detrás del ruido de la mente. Cuando ese ruido disminuye, la respuesta comienza a aparecer de una manera sorprendentemente simple. Tal vez ahora estés empezando a percibir algo que casi nadie te explicó sobre las decisiones. La decisión correcta rara vez aparece como un pensamiento perfecto. Aparece como una verdad silenciosa dentro de ti. El problema nunca fue la falta de respuestas. El problema siempre fue el ruido de la mente. Rumi no enseñaba a las personas a pensar más. Enseñaba a las personas a escuchar más profundamente. Porque cuando la mente finalmente se desacelera, ocurre algo muy curioso. La claridad aparece, y tal vez en este momento estés percibiendo algo sobre tu propia vida, esa decisión que has estado evitando. Tal vez ya conoces la respuesta, tal vez solo está esperando un momento de valentía. Si este video te hizo ver algo dentro de ti que antes estaba oculto, entonces haz dos cosas simples ahora. Primero, suscríbete al canal, porque aquí exploramos las enseñanzas profundas de Rumi y del sufismo de forma directa y transformadora. Segundo, deja un comentario con la palabra claridad si sientes que algo dentro de ti comenzó a despertar mientras escuchabas esto. Y ahora quiero hacerte una pregunta silenciosa. ¿La decisión que estás evitando es realmente confusión o es solo miedo a aceptar la verdad que tu corazón ya ha reconocido?